Bueno, a ver, decidí grabarte este pequeño video para explicarte, espero no extenderme tanto y voy a empezar platicándote un poquito acerca de las estimaciones por intervalo. Debería ser desde antes, pero espero que los conocimientos previos a estos, pues ya los tengas. Yo pienso que si llevaste una asignatura de estadística, entonces igual a lo mejor captas fácil. Voy a tratar de ser muy simple y ojalá que estos ejemplos te sirvan para comprender un poquito mejor de lo que tienes dudas. Bueno, como ves aquí en la pantalla, es un ejercicio de estimación por intervalos. Lo elegí porque, pues, el ejercicio es muy parecido a tu diseño de experimento. Si te fijas, dice que se realizó un muestreo sobre el número de frutos en 35 plantas de tomate. Se considera la desviación estándar, que fue de 4 frutos, para construir un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Hay una fórmula para el cálculo del intervalo de confianza y en sí no te voy a explicar cómo construir el intervalo de confianza porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa que me entiendas es déjame agarrar aquí el plumón. Ahí está. Lo que me interesa que me entiendas es esto del intervalo de confianza. Cuando nosotros estamos trabajando en estadística inferencial, que tú sabes que es la estadística donde se trabaja con muestras. Si bien recuerdas, en tu diseño de experimento, tú sembraste muchas plantitas en cada uno de los tratamientos y luego a la hora de muestrear, no las recolectaste todas, sino que elegiste solo algunas que fueron las muestras. Todas las plantitas sembradas serían una población y todas las plantitas al final recolectadas serían muestra de esa población. Para analizar esos datos morfoagronómicos que recolectaste de las muestras, tú estás empleando la estadística inferencial. Ahora, en la estadística inferencial, como trabajas con muestras, digamos que tú tienes aquí, a ver, déjame dibujar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Digamos que tienes aquí tu población de plantitas, ¿no? Y que tu población, o sea, todas las que sembraste, pues son bastantes. Y luego de ellas, tú seleccionaste solo algunas que te sirvieron como muestra. Y de esas recolectaste los datos morfoagronómicos, ¿no? Estas fueron las muestras. Ay, mejor, ¿por qué no raya esto? Estas fueron las muestras. Ahora, como solamente tú recolectas datos de las muestras, pues pongamos aquí ya tienes tus datos de alguna característica morfoagronómica, entonces tú vas a usar la estadística inferencial para que lo que te resulte después de haber analizado esos datos, ese resultado o con ese resultado, vas a hacer inferencias en la población. Es hacer inferencias. Es decir, que la población se comporta de tal o cual manera sin necesidad de haber recolectado datos en todas las plantitas sembradas, solamente en algunas que fueron muestra. Eso es hacer una inferencia. Y como solamente te basas en datos recolectados de muestras, o sea, solo algunas plantas de las sembradas, entonces se utilizan las leyes de la probabilidad para poder decir o hacer la inferencia que la población se comporta de tal o cual manera, o sea, dependiendo de cómo se observó que se comportó la muestra, de esa misma manera voy a decir que es igual a cómo se comporta la población. Eso es hacer una inferencia, ¿sí? Se usan las leyes de la probabilidad, ¿por qué? Porque pues va a haber un porcentaje de probabilidad de acertar, ¿no? De así como se comporta la muestra,
en realidad o en la vida real se comporte la población. Supongamos que tú me diste la longitud de la planta, ¿no? En tus muestras y te dio una longitud, supongamos, de 59 centímetros en promedio, 59 centímetros, pero solamente lo mediste a las plantas de la muestra o plantas muestras, ¿ok? Pero si tú te fueras a la vida real, o sea, la realidad de todas las plantitas que sembraste, así fueran 1000, y entonces tú las midieras a todas ellas y sacaras el promedio, entonces a lo mejor el promedio no va a ser igual que 59 centímetros, que fue el promedio de las mediciones en la muestra. Ajá. Entonces, esa diferencia que pudiera haber entre las mediciones de la muestra y las mediciones de todos los individuos de la población, entonces, bueno, pues más bien puede haber una diferencia ahí o existe la probabilidad de que tú te equivoques, ¿verdad? Es decir, cuando tú ya hagas la inferencia en la población, si tú usas por ejemplo, haciendo el promedio, ¿no? Es el cálculo de la media muestral. Si tú lo usas ese como un estimador de la población para hacer la inferencia de la población, es decir, si en la muestra tienes 59 centímetros en promedio de largo de planta o longitud de planta, entonces tú puedes decir, ah, bueno, entonces eso significa que el promedio de la longitud de planta en mi población es 59 centímetros. Eso es hacer una inferencia, ¿sí? Para eso es la estadística inferencial, para decir que una población se comporta de tal o cual manera de acuerdo a cómo se comporte la muestra. Ajá. Entonces, pero bueno, cuando nosotros hacemos una estimación, hay un cierto nivel de confianza, porque en realidad la certeza no la tenemos. Si quisiéramos tener certeza, eso es la seguridad, ¿verdad? De que es así. Entonces necesitaríamos ir a tomar datos de todas las plantitas de la población. Pero como no queremos ahorrar ese trabajo, usamos estadística inferencial, recolectamos datos en muestra y entonces hacemos una estimación. Y eso, pues, nos va a provocar que utilicemos las leyes de la probabilidad para, o sabemos, porque sabemos que no vamos a ser exactos. Si quisiéramos ser exactos, pues vamos y medimos en todas las plantas que haya en una población. Entonces, usando la probabilidad, nos ahorramos el trabajo y solamente recolectamos datos en muestra. Pero eso que genera, a su vez, genera que no vamos a tener un 100% de certeza de haber acertado. Ajá. Por ejemplo. Bueno, y se utilizan estimaciones por intervalos. Aquí, por ejemplo, este ejercicio fue de identificar cuál era el intervalo de confianza a un nivel de confianza del 95%. O sea, voy a estar 95% segura de que yo usando una estimación, o sea, por ejemplo, de la media de las muestras, de la media muestral o el promedio de las muestras, sea igual al promedio de la población. Entonces, con mi nivel de confianza del 95%, usando esta fórmula que te digo que no te la voy a explicar porque no se trata de eso, pero usando esa fórmula, identifico cuál sería mi intervalo. Y bueno, pues un ejemplo nada más sería, bueno, que mi intervalo, aplicando la fórmula, me cayera entre 52 centímetros y 59,5 centímetros, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, entonces, esa sería la confianza que yo tengo de haber acertado haciendo la estimación usando la fórmula muestral y que ese mismo valor sea el verdadero de la población, o sea, la media poblacional. Ajá. ¿Y qué pasa con el otro 5% que falta aquí para que fuera el 100% y tener la certeza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues el 5% restante sería el margen de error, ¿sí? El margen de error, o sea, no acertar a la inferencia que yo voy a hacer. Eso significa que entonces, si yo fuera y tomara los datos en todas las plantitas de mi población, ¿y qué tal si no me cae ese promedio?
para nada dentro del intervalo entre los 52 y 59.5 centímetros, sino que, por ejemplo, se pasara, ¿verdad? Que en realidad el promedio de toda la población fuera 60 centímetros. Entonces ahí ya me salgo del intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, este 5% va a ser la probabilidad de yo no haber acertado, o sea, de que el promedio real de toda la población fuera 60 centímetros y me quedara por fuera de mi intervalo. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante eso? Es importante porque este 5% entonces sería el margen de error, ¿sí? O la incertidumbre, pudiera ser, de no saber si en realidad la media poblacional es diferente a la media muestral. Ujú. Entonces se puede como conceptualizar como el margen de error, ¿no? De no acertar. Y este 95% es el nivel de confianza de sí acertar, de que sí, realmente la media muestral sea igual a la media poblacional. Ajá, bueno, eso es importante. Luego después, mira, me voy a brincar todas estas diapositivas. Y para efectos de tu proyecto y de las dudas que tienes, vamos a ver esta parte de aquí del diseño de experimentos. En un diseño de experimentos, una de las cuestiones más importantes es definir las variables que afecten al proceso, ¿sí? O en este caso, que afecten a tus datos, a tus características morfoagronómicas, ¿no? Que tú recolectas o que querías recolectar. Cuando hablamos de variables asociadas al proceso, nos referimos tanto a factores como a respuesta. Bueno, entonces, eso de definir las variables que afecten es algo muy importante. Luego, otra cosa que te quiero comentar de aquí es que ok, que un diseño de experimento puede ser de un solo factor. Esto significa que solo tengas una variable dentro de tu diseño. Ay, ahora, ¿por qué no quiere regresar? Oye, Moni, Mande. De sí un, te estoy entendiendo muy bien. Acá nada más haz de cuenta que la tabla, ahorita te puedo mostrar la tabla yo. Ajá, sí. De hecho, ahorita la voy a proyectar la foto que me Ah, manda. excelente. Si Ah, estás, excelente. estás captando en tu diseño de Sí, sí, sí. experimento, tus Ujú. variables, tienes tus variables. Ahorita las voy a mencionar. Ah, Mira, ok. variable. Pero en tu caso tienes un diseño de experimento multifactorial. ¿Por qué? Porque tienes muchas variables que fueron evaluadas, ¿sí? ahí en esa parte no, en Ujú. realidad no es multifactorial, es de dos factores. Tú tienes dos factores, Ok. tienes dos variables. Ahorita vas a Ujú. ver cuáles son. Ok. Tienes, por ejemplo, tienes el agua o la cantidad de agua. También tuviste el tratamiento fue diferente, ¿verdad? O sea, a Sí. unos les pusiste un tipo de fertilizante, a otros les pusiste otro y así. Ah, no, fue el mismo Y luego tratamiento, sí otra fue. cuestión que también es muy importante es, Ok, pero sí son diferentes los tratamientos porque pusiste diferentes cantidades de fertilizante. Ah, sí. Ujú. Ujú. Y son diferentes tratamientos. Sí, sí, después sí. de haber hecho y de saber qué tipo de diseño de experimento tienes, si es de un factor, de dos factores o es multifactorial, entonces y ya cuando lo hayas llevado a cabo, es importante que los datos que tú hayas obtenido los analices. Y el análisis más común es hacer un análisis de varianza, también se llama ANOVA. Ahora, el análisis de varianza es una herramienta estadística, se utiliza en estadística inferencial y se usa para encontrar diferencias entre las medias de dos o más poblaciones. Fíjate que esto es importante, esto que dice aquí. Se utiliza para encontrar diferencias entre las medias de dos o más poblaciones. Tú tienes poblaciones o tuviste poblaciones de plantitas en tu diseño experimental, ¿sí? ¿Cómo sabes que tuviste poblaciones? Porque sembraste una cierta cantidad de plantitas, pero a la hora de que ibas a recabar datos de características morfoagronómicas, solo tomaste algunas de esas plantitas, no las recolectaste todas y los datos no lo levantaste en todas.
Entonces, si hiciste eso, significa que trabajaste con muestras, y el trabajar con muestras es pues usar la estadística inferencial. Ahora, en el ANOVA, lo que se utiliza para definir o encontrar la variabilidad entre las poblaciones es la varianza. Pero aunque se emplea la varianza como cálculo matemático, ¿verdad? El objetivo siempre va a seguir siendo comparar las diferencias de medias poblacionales. ¿Ah? Y esa varianza obviamente se va a calcular. Cualquier fórmula matemática que se emplee se va a emplear como un estimador puntual, es decir, se van a emplear fórmulas para hacer los cálculos en las muestras o fórmulas muestrales. Por ejemplo, tenemos la media muestral, tenemos la media poblacional. ¿Qué estimador vamos a usar? O sea, este es el estimador poblacional, o sea, la fórmula para calcular la media de la muestra. Ok, luego dice aquí que hay un estadístico en la prueba de la ANOVA que se denomina F, pero bueno, eso no es importante para ti. Otra cosa que también es muy importante que entiendas es que los experimentos están diseñados para determinar si existe una relación de causa y efecto. Tú fuiste a verificar en tu experimento si es que había una relación entre la causa y el efecto. O sea, bueno, eh, si había, o sea, si, bueno, mira, ¿qué te parece si esta relación de causa y efecto, te la explico aquí más adelantito para que me entiendas, con tu mismo caso, ¿verdad? Con tu misma tabla de resultados del ANOVA. Ahí donde ay, no la saqué la foto, pero déjame abrirla, por aquí la tengo. Está. Entonces, aquí tú tienes dos variables que son independientes, que son el agua y el tratamiento. ¿Sí? Fueron las dos fuentes de variación que tú empleaste. Esto, bueno, estoy hablando de la relación causa y efecto. Uh-huh. Tú, cuando agregaste agua, vamos a poner el ejemplo nada más con esta variable, ¿no? O con esta fuente de variación que sería el agua. Tú cuando pusiste agua, tú la pusiste según tu criterio, o sea, ahí, ¿cómo te dijera? Por eso se llama variable independiente, ¿sí? No depende de nadie más, y ella se maneja solita, es decir, el investigador, en este caso tú controlaste a esta variable o a esta fuente de variación y porque querías verificar la relación causa y efecto. En este caso, la cantidad de agua sería la causa. ¿Y cuál sería el efecto? El efecto sería el valor que te dio en cada tratamiento, en cada una de las características morfoagronómicas, ¿sí? Entonces, en la relación causa y efecto, la causa sería la cantidad de agua que agregaste y el efecto sería, eh, vamos a usar esta característica de la longitud de la planta. Entonces, el efecto sería pues la longitud de la planta, lo que midió. Ahí, bueno, no quiere decir que estos valores que aparecen aquí, esos son los de las características morfoagronómicas. Ahí me estoy refiriendo a los datos que tú recolectaste, ¿verdad? Esto ya Claro. son resultados del análisis de los cálculos Ujú, matemáticos que hizo. Por ejemplo, ujú, todos estos corresponden a los cuadrados medios, o sea, de los datos ujú. colectados se elevan al cuadrado y no me acuerdo, se dividen entre dos, ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita igual si quieres te comparto para que veas cómo, o sea, los fundamentos matemáticos de cómo se hacen los cálculos y ya lo puedas observar mañana o en una chance que tengas, pero se Sí, refiere básicamente a elevar los datos al cuadrado y hacer ahí los cálculos matemáticos. Esos son los sí. valores que aparecen Aquí, en esta tabla. claro. Y otros son los Ujú, que tú recolectaste de las características morfoagronómicas. Entonces, aquí en la relación causa y efecto, ujú, entonces la causa sería el agua o la cantidad de agua que pusiste y el efecto sería este, ujú. en esa característica morfoagronómica el valor que te dio, porque te fijas que fue diferente para Sí. cada una de las poblaciones. ¿Cuántas poblaciones tú tuviste? Aquí.
Ay, no recuerdo, creo que eran como 60. No, me estás hablando de las plantitas. Yo me refiero a las poblaciones. ¿Cómo las distingues unas de otras? Porque una fue, solo manejaste una variedad de frijol, ¿verdad? Sí, una variedad, pero fue distinto tratamiento y distinta cantidad de agua. Ok, distinto tratamiento y distinta cantidad de agua. Entonces, Sí, ya eso las convierte en diferentes poblaciones. A ver, déjame pensar. Ahí no me puedo concentrar. sí. Pero, Aquí mi pregunta, Moni, porque lo que estamos intentando hacer la maestra y yo es cómo traducir todo esto ahora sí a la discusión, porque sí, sí te estoy entendiendo sobre todo en que esto está elevado al cuadrado, pero no sé cómo puedo poner cuál fue el cambio, o sea, no sé cómo explicarme, ok, pero en lenguaje simple para ponerlo ya en la tesis. sí, mira, aquí y lo explico más adelante en el video. Lo interesante de los resultados de este análisis no son estos valores que ves aquí en donde dice modelo y esos, Ujú, esos errores. No, lo interesante es acá, en donde dice p-valor, todos esos ujú, asteriscos, esos son los, ujú. eso es lo importante, porque Ah, todos ok. los donde estén los asteriscos, y yo creo que eso la doctora Ana Luisa sí lo sabe, o sea, yo creo que eso ella sí lo maneja. Donde están los Pues asteriscos, es que, ujú. sí, dime, dime. Sí, es que haz de cuenta que es eso porque la maestra Ana Luisa y yo estamos patinando con esa situación, porque es que no le, bueno, más que nada, entre ella y yo no le hallamos forma a la tabla por eso. No sé si la maestra Ana Luisa ya haya tenido ella experiencia con este tipo de tablas, porque sí es en lo que ya no supimos qué hacer. Yo supongo que sí, pero a lo mejor sí de pronto se ve un poquito confusa, pero ya si tú le platicas a ella y le dices, mire, Mónica me explicó que lo que pasa es que este ANOVA es de, aquí a lo que se ve, de hecho, Cris, aunque tú Ujú, tuviste dos fuentes de variación, que fue el agua y el tratamiento. Entendemos ujú, por tratamiento que fue, o sea, las diferentes cantidades de silicio que tú pusiste. claro. Ujú. Entonces ahí eh, se te convierte o puedes diferenciar que tuviste varias poblaciones porque si a una le pusiste una cierta cantidad de silicio, Ujú, ya es una población diferente a la que le pusiste más cantidad de silicio y ya es otra población diferente a la que le pusiste menos cantidad de silicio y ya es otra población diferente a la que le pusiste más agua y otra diferente a la que le pusiste menos agua. Entonces, ahí si tuviste, o sea, ya tú tienes que verificar, a lo mejor tuviste 6 poblaciones o algo así. ujú. Estoy tan Ah, claro. Tuviste sí, tres sí, sí. diferentes niveles de agua, ahí son 3 poblaciones diferentes. Pero si luego aparte tenían diferentes niveles de silicio, bueno, dependiendo de cuántos diferentes, ahí van aumentando las poblaciones. ¿Me Ujú, explico? ujú, Entonces, por eso sabemos que tú tienes muchas poblaciones. ¿Te acuerdas que ahorita en la diapositiva donde vimos el concepto de ANOVA, decía que ujú, nos sirve para identificar diferencias entre las medias de dos o más poblaciones? ¿Sí? Por eso es que podemos aquí aplicar este tipo de análisis, el ANOVA. Entonces, todo sí. esto que aparece aquí en todas estos recuadritos donde dice cuadrados medios, todo eso no es lo interesante de tu resultado del ANOVA. Lo interesante es del lado derecho, donde está el p-valor. Y Ujú, todos los recuadritos que tienen asteriscos significa que fueron identificadas diferencias significativas, ¿sí? En ujú, el modelo. O sea, es decir, el ANOVA nos está diciendo que o sea, que los tratamientos sí presentaron diferencias, o sea, que las medias poblacionales fueron diferentes. ¿En qué? Pues no sabemos, o sea, aquí
En el resultado de la ANOVA no es tan específico. Si quisieras ser más específica, te tienes que ir a hacer posteriormente una prueba de Tukey. Ujú. Una prueba de Tukey para poder identificar cuáles tratamientos son ahora sí que significativamente diferentes. Ay, dice aquí que ya se va a terminar la reunión, es por eso que no me gusta tanto Zoom, porque te da un tiempo limitado. Pero dice que se puede actualizar. A ver, déjame le doy a actualizar a ver qué pasa. Ujú. Ay, no, ¿qué hice? No, No. no, comprar, Ah, no. ¿verdad? Me mandó a comprar ahí la licencia. Déjame, Ujú. y ahora cómo me regreso. Entonces, de lo que me comentas, lo importante es el p-valor. Acá la preocupación de la maestra Ana Luisa es que cómo explicar luego yo la tabla a la hora de hacer el examen, Ah, ok. porque ujú, Aquí, ajá, aquí de hecho yo te lo estoy explicando. Lo que puedes mencionar aquí en este ujú, caso es que tuviste dos fuentes de variación, o sea, de acuerdo al resultado de el ANOVA y tomando en cuenta ujú, de dos fuentes de variación que fueron el agua y el tratamiento, es decir, la cantidad del biofertilizante aplicado. Ujú, que pues sí, claro, es un biofertilizante de silicio, ¿verdad? Entonces, esas fueron tus ujú, fuentes de variación. Y aquí por lo que se ve en la tercera columna que dice agua y luego asterisco tratamiento, tratamiento, supongo que el doctor aquí agregó esta tercera fuente de variación, o sea, también lo sometió al análisis estadístico. Así que tenemos tres ujú, diferentes variables. Tenemos agua, claro, tratamiento y tenemos la combinación. tratamiento y luego tratamiento. Ujú, Ajá, y la combinación. Ajá, combinados. Entonces ahí ya él lo sí, tomó como si tuviste tres variables o tres diferentes fuentes de variación para que sí, el ANOVA identificara si ya en las características morfoagronómicas, pues hubo variación, ¿verdad? Entre los diferentes sí, tratamientos. A ver si tuviste diferentes claro. resultados. Lo que Entonces podría poner ay, Y perdón. puedes decir que sí hubo variación, Ujú, porque aquí te lo está indicando los asteriscos que aparecen en los recuadritos. Los que tienen claro, un asterisco es ujú, solamente que se identificó diferencia significativa, son diferentes. Los que ujú, tienen dos es un poquito más elevada, son más, dice, se le llama, significativas. sí, diferencias altamente significativas. Y los Ujú, que tienen tres asteriscos es que más. Ya el p-valor es ok, muy pequeño. es, ¿Qué significa el p-valor? Que el margen de error, ¿te acuerdas que empecé explicándote del 5%? Entonces sí. se reduce a casi llegar a cero cuando tienes tres asteriscos. Ah, por Mm, ejemplo, digamos que Pepe, que es peso de la planta, ujú, aquí me pone que por el modelo y el agua hay una diferencia significativa. Puedo ponerle como, no, pues entonces en el valor de agua tratamiento en silicio, en peso de la planta es altamente significativo, por así decirlo, o algo así. sí, de acuerdo a la fuente de variación de la cantidad de agua aplicada, se encontró que Ujú. sí hubo diferencias significativas en el NR, que no sé qué significa, ¿verdad? El número de raíces. En el número de raíz. Adventicias. Ajá, Ajá, sí hubo diferencias significativas. Ajá. sí. Pero, por Ujú, ejemplo, en la fuente de variación de tratamiento, ahí dice NS, ujú. que significa que no No significa. 5. Ahí no se encontró diferencia significativa. Todos los NS quiere decir que no, y todos No los que 5. tengan asteriscos quiere decir que el p-valor
es menor que 0.05. Si es Mm, menor que 0.05, quiere decir que se encontraron diferencias significativas. Y entre más asteriscos tiene, quiere decir que el p-valor fue más chiquito y eso significa que se reduce el margen de error bastante. ya, ya. En Ujú. este caso, por ejemplo, donde hay diferencias más claras sería en el PR, que es peso por raíz. Ajá, así es. Ok. Ahora, toma nota ahí en una libretita, toma nota de esta cuestión. O sea, Ujú. el ANOVA como tal sí te dice en cuál característica morfoagronómica sí se encontraron diferencias significativas, pero lo que no te está diciendo y nunca te lo va a decir una ANOVA es en cuáles tratamientos están esas diferencias, cuáles son los que son diferentes o cuáles unos con otros, ¿me entiendes? ¿Sí me explico? Ujú. No te está diciendo si el al que le pusiste más agua o al que le pusiste menos agua, no te está diciendo cuál con cuál son diferentes, solamente te Ok. está diciendo por qué, porque te está diciendo solamente las medias poblacionales no son Mm, iguales, o sea, hubo ok. variación. Hubo variación. Por eso te quise dar toda la explicación desde más o menos, pues ahí el marco teórico, así que los fundamentos Ok. teóricos, un poquito, para Muy que bien. comprendieras mejor. Y si me permites, Ah, un poquito más en el video para que captes mejor. sí. O- No sé si me expliqué ahí. Entonces tú, en tu experimento o en tu diseño de experimento, tuviste dos fuentes de variación. Una fue el agua y la otra fue el tratamiento. Es decir, en este caso sería cuánta cantidad de biofertilizante colocaste, ¿verdad? Y en cada población. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de aquí? Ah, bueno, mira, aquí lo busqué en el chat GPT para que lo puedas leer. Vamos a abrir aquí el chat, aquí. Escribir el significado de modelo, que es lo que tú me preguntabas. Y modelo, esa fila, ¿sí? O esa columna que dice modelo, en tu caso, se refiere a la variabilidad explicada por los factores independientes. En tu caso, dijimos que tus factores independientes son la cantidad de agua, o bueno, el agua y el tratamiento, o sea, la cantidad de biofertilizante que pusiste. Esos son tus factores independientes. Y el modelo se refiere a la variabilidad que esos dos factores están explicando aquí en tu modelo estadístico o en tu diseño de experimento. ¿Qué representa modelo? Entonces, es la parte de la variación total de los datos que puede ser explicada por las variables independientes. Esas variables pueden ser tratamientos, pueden ser factores o grupos que estás analizando. En tu caso serían los factores de variación o de variabilidad, que serían el agua y los tratamientos. Se compara, este modelo se compara con el error o el residual, que es la variación no explicada por el modelo, es decir, el ruido. ¿Sí? Ahí es una diferencia que se presenta y, y esa diferencia, bueno, está dada por la variación total menos la variación que no la puede explicar el modelo. Aquí viene pues un ejemplo, sin datos, obviamente, nada más es la tablita del tabla nova se llama, de hecho, un resultado, nada más que aquí es como te resulta, así de esta manera, cuando tienes un solo factor o una sola variable, ¿sí? En tu caso, como tienes de dos factores, ¿verdad? De dos vías, o dos factores, o dos fuentes de variación, que la primera fue el agua y la segunda fue el tratamiento o la cantidad de silicio que agregaste. Y de hecho ahí dijimos que en realidad son tres, así como lo agregó ujú. ahora al análisis estadístico. Tienes agua, tienes tratamiento y tienes agua con tratamiento. Sí. Oye, Moni, no sé si podría seguir con la llamada mañana porque, o no sé qué otro día porque se me va a hacer bien tarde y tengo una duda, pero con una tabla específica y mañana me quiere ver bien temprano la maestra en la uni. Ah, ok, ok. Sí, si quieres aquí nos detenemos y mañana voy a ver Ujú. qué pueda yo compartir. Sí, Ahorita discúlpame. se va a quedar grabado esto y Ujú. igual ahí lo que te pueda servir más Sí, adelante si lo quieres reproducir o compartírselo a la maestra o así. sí, igual, nada más, no sé si me podrías apoyar en explicarme esta tabla.
que esta es la, mira, te la paso. Sí. Es toda la información de todos los tratamientos y ¿cómo se llama? Y sobre las vainas y todo eso, pero aquí no me parece el p-valor ni nada parecido, no sé qué onda. A ver, espérame.